soy el Padre Fernando y hoy vamos a hablar acerca de la sesión 13 del curso Alfa, que hay acerca de la Iglesia. Bueno, en primer lugar, a veces tenemos conceptos erróneos acerca de la Iglesia. Algunos más comunes, a veces vemos que las misas en algunas iglesias pueden ser aburridas, o tal vez algún sacerdote que tal vez nos hizo tener una mala experiencia de la iglesia, o tal vez la cantidad de distintas iglesias, nombres que conocemos de iglesias pentecostales, iglesias luteranas, distintas iglesias que conocemos. Otras veces es que la conocemos como un edificio en la iglesia, voy a la iglesia, voy a tal edificio. Sí, a veces todas estas imágenes erróneas o asociaciones negativas nos hacen tener una idea equivocada de la iglesia. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas imágenes o metáforas de la iglesia que aparecen en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas, y que nos ayudan a amar a la iglesia, ¿sí? A sentir amor por esta gran comunidad a la cual pertenecemos. Una de esas imágenes es la de pueblo de Dios, ¿sí? Y lo vamos a encontrar, ¿sí? en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro. Vamos a ver qué nos dice. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Bueno, vemos entonces que hay una relación entre los miembros de la iglesia que es horizontal, ¿sí? Con los demás, y otra relación que es vertical, o sea, de los miembros de la iglesia para con Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el Israel, y en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es la iglesia. ¿Cómo somos parte de la iglesia? A través de un sacramento que se llama bautismo. Si el bautismo nos hace miembros de la iglesia, ¿sí? La mugre del pecado es quitada de nuestro corazón, la sed de Dios es apagada, recibimos las bendiciones, las gracias del Espíritu Santo, sobre todo la gracia santificante que nos alcanza la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Sabemos claramente que morimos y resucitamos con Cristo porque estamos injertados en Él. Hoy sabemos que hay más de 1.900 millones de cristianos en todo el mundo. Sabemos que la iglesia crece a nivel universal, está llena de misioneros, está llena también de mártires, de gente que es perseguida por practicar su fe, por anunciar la buena noticia, ¿sí? En nuestra parroquia por ahí tenemos los grupos, los distintos grupos que la conforman, ¿sí? Los grupos pequeños del Alfa, que nos permiten tener amistades, confianza, libertad. Podemos pedir a otro miembro que ore por nosotros, podemos animarnos unos a otros a seguir rezando. También tenemos otras reuniones que son más grandes, que son por ejemplo las de Beta, donde podemos desarrollar más los dones del Espíritu Santo. Por ahí se nos asigna alguna charla, alguna conferencia, o también se nos pide que coordinemos algún grupo, ¿sí? Y después hay reuniones más grandes como son las misas, donde encontramos momentos de oración, de alabanza, donde nos sentimos acompañados en comunidad con gente más conocida y con gente no tan conocida, ¿sí? Es como una presencia visible de la iglesia, y nos damos cuenta que somos parte de esta hermosa realidad histórica, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, como vemos en la misa carismática, ¿no? Una misa donde somos muchos los que participamos de los distintos grupos, o también en alguna fiesta patronal o en alguna celebración así más importante. Otra imagen que es muy bonita, que la vamos a encontrar en la carta a los Efesios. Podemos leer que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 19.
Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, esta es la otra imagen, familia de Dios, ¿sí? Y también nos damos cuenta que entre nosotros somos hermanos, ¿sí? Vamos a escuchar otro pedacito este es de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 21, dice: Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido de él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Bien, entonces hay un Padre, es Dios nuestro Padre, y entre nosotros somos hermanos. Y a los hermanos no los elegimos. Nada puede cambiar que somos hermanos entre nosotros. Y a veces la iglesia se ha dividido. En la historia de la iglesia vemos muchas divisiones. La que conocemos más por ahí es en la Edad Media, ¿no? Cuando se dividió la iglesia del protestantismo. Pero hubo otras divisiones también. Y Jesús oró por la unidad de la iglesia, ¿sí? Dice, para que el mundo crea, ¿sí? Entonces es muy importante, lo vamos a encontrar también en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 3. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Sí? Por eso es tan importante que mantengamos la unidad y la paz. ¿Sí? Hay un viejo adagio que dice así: en lo esencial, unidad; en lo opinable, libertad; y en todo, caridad. Tenemos que fijarnos más en las cosas que nos unen que en las cosas que nos dividen, ¿sí? Tenemos que tratar de buscar la unión, la común unión, la koinonía, que es esta amistad íntima que podemos tener entre cada uno de los fieles entre nosotros, ¿sí? Buscar esa amistad espiritual. No existe un cristiano sin comunidad, ¿sí? O sea, es muy difícil mantener la fe aislado, ¿sí? Y es como el ejemplo ese, ¿se acuerdan de ese hombre que fue a ver a un maestro y lo invitó a su casa? Y este maestro fue consultado por qué sentía poca fe. Le preguntó este otro hombre: ¿por qué siento poca fe? ¿Por qué no me siento tan cerca de Dios? Y entonces el maestro, que estaban justo delante de una estufa a leña, tomó una pinza y sacó una brasa del fuego, y la puso aislada, ¿sí? Y entonces después la volvió a unir al fuego y le mostró cómo esa brasa aislada parece como que se va apagando. En cambio, cuando la brasa está unida a las demás, el fuego se hace grande. Bueno, eso es lo que nos pasa también a nosotros como familia de Dios. Cuando estamos reunidos en oración y somos miembros de la comunidad, ese fuego, esa fe se alimenta, ¿sí? Bueno, también otra imagen muy bonita es la que nos presenta a la iglesia como cuerpo de Cristo. Lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando Saulo perseguía a la iglesia? Se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? O sea que Jesús identifica a la iglesia con él mismo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque todos somos partes de este cuerpo y Cristo es la cabeza. Y entonces hay diversidad, hay distintos órganos, hay variedad, vemos la cantidad de santos, cada uno se destaca por alguna cualidad, alguna virtud. Hay diversidad de dones, ¿sí? Somos distintos unos de otros, no tenemos que ser todos iguales dentro del cuerpo de Cristo. Y sin embargo, también somos dependientes unos de otros, necesitamos del otro. Todos somos el cuerpo de Cristo, pero no son solo los sacerdotes o solo los obispos, todos, laicos, sacerdotes, obispos, todos formamos parte de este cuerpo que es la iglesia.
Por eso tenemos que tratar de cuidarnos, de protegernos y de trabajar armónicamente como en un cuerpo justamente, siguiendo a la cabeza y por otro lado también protegiéndonos de todo mal. Otra imagen que es muy bonita es la de Templo Santo, ¿sí? Esa la vamos a encontrar en la carta a los Efesios, el capítulo 2, versículos 19 al 22. Vamos a encontrar que dice así: ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Bueno, acá tenemos que ver justamente con la idea de templo, la idea de edificio, la idea donde cada uno de nosotros formamos parte de esta, somos piedras vivas de este templo y cada uno de nosotros formamos este templo. La piedra fundamental es Cristo, los fundamentos son los apóstoles y por eso la iglesia es una, ¿sí? Una santa, porque ha sido formada por Cristo, ha sido llamada por Él, católica, que significa universal, que es de todos y para todos, y apostólica porque está fundamentada en la enseñanza que nos dieron los apóstoles. Cada uno de nosotros somos morada de Dios, casa de Dios, presencia de Dios, y por eso somos piedras vivas de este templo. Y por eso el pecado es perder la presencia de Dios. Tenemos que tratar de siempre ser presencia de Dios para los hermanos, ser presencia de Dios para los demás. En el templo siempre lo que encontramos es la presencia de Dios. Bueno, qué bueno que seamos también nosotros presencia de Dios para los hermanos. ¿Sí? En Pentecostés vemos la efusión del Espíritu Santo, el derramamiento de la presencia de Dios. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y cada vez que estamos reunidos los cristianos sentimos y experimentamos la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ese texto donde Jesús nos dice: allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente? Bueno, cada vez que estamos reunidos somos el templo santo de Dios en el cual Cristo está presente. La otra imagen, y esta es la quinta imagen, es la iglesia como esposa de Cristo. Y eso lo vamos a encontrar también en la carta a los Efesios. Vamos a encontrar capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que recordar entonces que Cristo es ese novio y nosotros la novia, ¿sí? También en el libro del Apocalipsis vamos a encontrar que dice en el capítulo 21, versículo 2, dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Bueno, la iglesia es esta esposa embellecida, lista, preparada para su esposo. Esta escena de amor que es la espera de la esposa al esposo y al revés, del esposo a la esposa. Este amor entre los esposos, esta adoración de someter toda nuestra naturaleza hacia Dios, adoración hacia Cristo, esta novia que somos nosotros, que es restaurada por Jesús, preparada por Él. Bien, finalmente entonces el matrimonio es una imagen, un reflejo de Cristo y la iglesia, ¿sí? El matrimonio es un reflejo del amor con que Dios nos habla, con el amor con que Dios nos ama, que es un amor esponsal, es un amor fiel, ¿sí? Él nunca, nunca nos deja. Bien, finalmente entonces pudimos ver cómo el Señor nos invita a ser su esposa, somos miembros de su familia, templos de su presencia, cuerpo de Cristo, el cual nos restaura y espera de nosotros que lo aceptemos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Así que es
Estas imágenes nos ayudan a descubrir el valor de la iglesia para nosotros. Ahora los invito a hacer una oración. Padre del cielo, te damos gracias por ser parte de esta hermosa iglesia. Te damos gracias por estas imágenes que nos has regalado, esta bella esposa y este esposo que sos vos, Señor. Ayúdanos a encontrar nuestro lugar en la iglesia. Ayúdanos a ser piedras vivas de este edificio hermoso. Ayúdanos a que resplandezca la virtud. Ayúdanos a que tu rostro resplandezca y se luzca para gloria tuya. Amén. Brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure.